Ya. Entonces, buenos días a todos. Gracias por asistir en esta mañana a este journal. Vamos a revisar un trabajo que evalúa el uso de catéteres intraticales posterior a punción dural accidental. Y para dar un poco de contexto antes de presentar el trabajo, vamos a mencionar algunas cosas. Los catéteres epidurales todos sabemos que proveen una excelente alternativa analgésica. Logran aliviar el dolor de forma significativa y tener un trabajo de parto con buena experiencia. Sin embargo, todos sabemos que no están exentos de riesgo. Entre 0,5 a 1% de las punciones epidurales pueden tener una punción dural accidental. Incluso algunas revisiones muestran hasta 1,5%, lo cual parece importante. 60 a 70% de estas punciones durales accidentales van a desarrollar cefalea postpunción dural, lo sabemos, sobre todo en pacientes más jóvenes. Y la mitad de estas pacientes van a requerir a lo menos un parche de sangre, si queremos aliviarlas de forma significativa. Las consecuencias de la cefalea pueden ser alteraciones de la lactancia, depresión postparto. Sin embargo, hay consecuencias que son agudas y devastadoras, como la trombosis venosa cerebral y el hematoma subdural. Y también algunas complicaciones crónicas, como la cefalea y el lumbago. Y sabemos que uno de los principales problemas médico-legales relacionados con la punción dural accidental y la cefalea está relacionado con, o sea, uno de los principales problemas médico-legales tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque esto va a alterar finalmente la satisfacción de la paciente y esto la puede motivar finalmente a llevar acciones legales. En el 2022 se hizo una encuesta en anestesiólogos, este es un estudio multicéntrico observacional entre Estados Unidos, Suiza e Israel, y se les preguntó a los anestesiólogos cuáles eran las causas que ellos pensaban que podían favorecer el tener una punción dural accidental. Establecieron que la pérdida de resistencia atípica, la escasa distancia entre la piel y el ligamento amarillo o ligamentos amarillos muy duros favorecían tener esta complicación, pero también se encontró que muchas de las punciones durales accidentales estaban relacionadas con eh, médicos que estaban en proceso de aprendizaje y que no había un supervisor directo o que la paciente no cooperaba. Entonces, en consenso, si tomamos todos estos factores que fueron encuestados y vemos cuáles de ellos se pueden prevenir, no hay mucho, salvo que esté un staff experimentado haciendo la punción dural y aún así esto puede pasar. En esta guía práctica clínica basada en evidencia, que hace un resumen de, el diagnóstico, manejo, el tratamiento y prevención de la cefalea pospunción, que fue elaborada en 2023 por el doctor Upal y su grupo, establecieron algunas cosas que ya sabemos, que la cefalea es postpunción dural, es una cefalea que ocurre dentro de los 5 días posterior a una punción dural accidental, en general es postural, tiene asociado rigidez de cuello, tinnitus, hipoacusia. Hasta un 8%, me llamó la atención esto, podía presentarse de forma típica, es decir, no postural. Los factores de riesgo, muchos ya lo sabemos, mujeres, jóvenes, con historia de cefaleas previas. Y dentro de los factores protectores, eventualmente, tampoco lo sabía, el tabaquismo. El manejo tiene que ser inicialmente escalado, conservador, partiendo por analgesia multimodal, usar cafeína hasta 900 miligramos al día, en caso de lactancia hasta 200, 300, con una buena hidratación, y no se recomendaban los opioides, la hidrocortisona o fajas abdominales. Si esto no era efectivo, en general después de las 48 horas se recomendaba no esperar, o sea, no hacerlo antes de las 48 horas, tenemos que recurrir al parche de sangre. Disculpen. Entonces, estábamos entre el parche de sangre hemático Espérate que no, epidural. no se ve todavía. Se ve. Ahí sí, ahí está. Ahí Dale sí. nomás. Entonces estamos que debemos esperar en general 48 horas, salvo que la cefalea sea muy intensa para realizar el parche epidural, entre 15 a 20 ml de sangre, en el mismo nivel o un nivel inferior. Sin embargo, cuando vamos a la prevención de la cefalea, después de la punción dural accidental, vemos que no hay muchas medidas recomendadas. El reposo en cama no sirve, el parche hemático profiláctico tampoco, incluso tiene complicaciones en algunos casos, y el uso de medicación sistémica antes de que comience la cefalea tampoco.
Evidencia insuficiente en relación al dejar el catéter intratecal después de la punción dural o inyecciones epidurales o intratecales profilácticas, por ejemplo, el suelo fisiológico. Entonces, en conclusiones, para la cefalea postpunción, a usar agujas de punta lápiz fino y calibre, eso es para espinal. No nos sirve en este caso para epidural, que vamos a usar un TUI 16G. Y tenemos que tener en consideraciones que pueden haber complicaciones tanto por la cefalea en sí misma como con el parche de sangre. De hecho, en un estudio de la Asociación Anestésica de Anestesistas Obstétricos en el Reino Unido en 2020, se estableció que la tasa de cefalea con punción dural es un indicador de calidad, junto con otros indicadores como la analgesia disponible antes de 45 minutos o tener exámenes point of care. Y sabemos que el tratamiento definitivo, ya dijimos, muchas veces va a ser el parche de sangre, el cual es invasivo, no está exento de complicaciones. Se ha visto meningitis, hematomas, epidurales y aracnoiditis. Revisé dos casos y estos estaban asociados con parches de sangre con volúmenes descabellados, entre 58 hasta 165 ml, pero están descritos. Y sabemos que la efectividad del parche único, uno pudiese decir, realizo el parche y acá me salvo, tampoco es 100% efectiva. Hasta un 20% de las pacientes, lo cual es bastante, pueden requerir un segundo parche. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? En este trabajo se evalúa la evidencia que hay recopilada de dejar el catéter 24 horas y un metaanálisis del 2021 encontró que no existían diferencias. Hay trabajos que apoyan y hay trabajos que refutan e incluso aumentan el riesgo. Por lo tanto, no hay claridad con dejar un catéter instalado 24 horas. El mecanismo que establecen es que se formaría una placa de trombina y cerraría el defecto en la dura aracnoide. Sin embargo, los trabajos que van en relación con inyectar un suero salino después de dejar este catéter intratecal en general son series de casos, pero todas van en la misma dirección, que disminuirían eventualmente la tasa de cefalea por punción dural y eventualmente la necesidad de un parche de sangre. ¿Y cuál es el mecanismo? Bastante, digamos, lógico, que es aumentar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, a partir de esto es que surge este trabajo en el 2023 que evalúa el efecto del manejo de un catéter, de dejar un catéter intratecal y después de una punción dural accidental en la incidencia de cefalea postpunción dural y la severidad. No lo mencionan en el título, pero es dejar el catéter y en ocasiones inyectar suero fisiológico antes de retirarlo. Es un trabajo de Binyamin. Binyamin es un anestesiólogo, profesor titular de la Universidad de Ben Gurión del Negev en Beersheba, Israel, y es jefe obstétrico de la unidad de anestesia obstétrica del centro de Soroca. Sus publicaciones en general van relacionadas con el uso de dolor crónico, catéter intraticales, y él es presidente de la Asociación Israelí de Anestesia Obstétrica. Y además es miembro, digamos, de varias sociedades, la Sociedad Europea de Anestesiología, Cuidado Intensivo, entre otras, y la SOA. El Centro Médico de Soroka es un hospital terciario de Israel, está en el centro sur de Israel, un hospital que atiende 1200, tiene 1200 camas aproximadamente. Y lo que más me llamó la atención es que ellos mencionan que tienen entre el hospital de Soroka y el hospital un hospital de Tel Aviv alrededor de 20.000 partos o en- entre parto y cesárea anuales, o sea, un número enorme. Entonces, aprovechándose de esta gran casuística que tienen, es que realizan mucha investigación relacionada con este ámbito. Este es el hospital que más partos tiene en Israel. ¿Y cuáles son las preguntas de investigación que desarrollaron? Es que si utilizar un catéter intratecal después de una punción dural accidental versus reinstalar un catéter epidural, o sea, no instalar un catéter subaracnoideo, estos dos manejos disminuirían la incidencia de cefalea pospunción o disminuirían la necesidad de un parche de sangre. Luego, si dejo este catéter, si lo retiro inmediatamente posparto o lo dejo 24 horas, ¿esto afectaría la incidencia de la cefalea? Otra pregunta fue, algunos anestesiólogos inyectaban suero salino. ¿El inyectar suero salino antes de retirarlo disminuiría la incidencia de cefalea o la necesidad de un parche de sangre? Y finalmente tratar de comparar una estrategia de mejor manejo que, si bien llevado a cada paciente 1% puede ser mucho, globalmente cuesta encontrar a estas pacientes.
La metodología del estudio es un estudio retrospectivo, observacional, que se fue realizado en dos centros terciarios de Israel, en Tel Aviv y Beersheba, entre el año 2017 y el 2022, y establecen que tienen aproximadamente 23.000 partos o cesáreas por año. En total, juntaron 92.651 pacientes en ese periodo de tiempo, y de esas pacientes, 550 tuvieron una punción dural accidental. Después que se generaba esta punción dural accidental, ellos evaluaron los pacientes o anestesiólogos que usaron analgesia intratecal con retiro inmediatamente posparto, o aquellos que lo usaron o dejaron el catéter 24 horas, la reinserción del catéter epidural. En caso que usaran la analgesia intratecal, se podía inyectar suero fisiológico 10 ml antes del retiro. Entonces, ellos hicieron seguimiento de estas conductas que eran totalmente libres y a criterio del anestesiólogo. Como protocolo, en general, cuando ellos usaban un catéter intratecal, utilizaban una infusión continua entre 2 a 4 ml hora de bupivacaína al 0,08% y fentanil 2 gamas por ml. Si durante el trabajo de parto la embarazada tenía un dolor incidental de sobre 70 de 100, le administraron un refuerzo de 2 ml de la misma solución. Y en caso que el anestesiólogo hubiese retirado el catéter o después de la punción dural hubiese insertado nuevamente un catéter epidural, eh, el manejo era con 15 ml de bupivacaína al 0,1% con fentanil 100 gamas. Y luego una infusión de bupivacaína al 0,08 con fentanil 2 gamas por ml, una tasa de 8 a 10 a 12 ml por hora, un bolo de 5 en lugar de 15. Algo bastante parecido, digamos, con algunas variaciones tanto en las concentraciones como el uso de PIEP en relación a lo que hacemos nosotros, pero digamos, está dentro de algo común, que usar peridurales con infusiones más bolos. Y en general lo que me llamó la atención es que ellos no ocupan anestesia neuroaxial combinada, cosa que acá lo tenemos casi de regla. El manejo de la cefalea postpunción se usó acetaminofeno 4 gramos al día, cafeína 300 miligramos por día y dipirona 3 gramos al día. Podían utilizar también a discreción hidrocortisona o cocintropin. Tuve que buscar qué es el cocintropin, que en el fondo es un análogo de corticotrofina, el cual estimula la producción de cortisol, generalmente suprarrenal. Se utiliza para exámenes en los cuales se está evaluando la respuesta de la glándula suprarrenal a la CTH, pero también tendría el efecto de aumentar la liberación de aldosterona y con esto aumentar la retención de sodio y líquido, y con eso aumentaría el líquido cefalorraquídeo. Esa es la explicación que dan para su uso en cefalea postpunción dural. Si a las 24 horas de este manejo conservador la paciente tenía una cefalea más de 40 de 100, se le realizaba el parche de sangre. Y si persistía con dolor después del parche de sangre, se hacía una interconsulta al neurólogo, se realizaba una neuroimagen, y si estaba normal, se podía realizar un segundo parche de sangre. ¿Cuáles eran los outcomes que ellos querían evaluar? Si dejar inserto el catéter y utilizar el catéter después de la punción dural accidental disminuía la cefalea y la necesidad de un parche de sangre. Si este catéter que utilicé lo dejo más horas, esto disminuiría aún más la incidencia de cefalea o el parche de sangre. Y si además inyectar estos 10 ml, se asociaría a una disminución de la cefalea y el parche de sangre. Hicieron una regresión logística multivariable. Evaluaron variables independientes, que es el índice de masa corporal, la paridad, la vía de parto, la necesidad de realizar múltiples intentos peridurales, el uso de catéter intratecal versus reinstalarlo. Todas estas variables las ajustaron de manera que no haya variables confundentes. Por ejemplo, en una paciente que no se utilizó un catéter intratecal eh, y se hizo una reinserción de peridural y se hizo varios intentos, se igualó esta variable en los pacientes que se usó el catéter intratecal para que no afectara la evaluación de los resultados. Y las variables dependientes eran la incidencia de cefalea y el parche de sangre. Se hicieron pruebas comparativas para las variables descriptivas con T-Student o para las variables que eran paramétricas y no paramétricas, Mann-Whitney, y para las variables que eran categóricas, el T exacto de Fischer y la P que se estableció como significativa es 0, menor a 0,05. Las características de los pacientes se pueden ver que a nivel de edad, índice de masa corporal, gravidez, paridad y semanas de gestación son bastante parecidas dentro de los grupos de que se utilizó un catéter intratecal después de la punción dural accidental y aquellos pacientes que se les reinsertó el catéter peridural.
De las 550 pacientes, 219 finalmente se le insertó un catéter y 331, o sea, se le insertó el catéter intratecal y 331 se hizo nuevamente una punción peridural. Todas las variables son más o menos parecidas, sin P significativa, la única que fue significativa y que uno puede obtener conclusiones respecto al manejo que uno puede utilizar es la necesidad de múltiples intentos después de epidurales. En el caso de los pacientes con catéter intratecal, significativamente menor. ¿Por qué? Porque una vez que tengo la punción, se acaba el procedimiento. En cambio, en el otro tengo que realizar, obviamente, más punciones. Y lo otro que me llamó la atención es que de la mayoría de los pacientes que tenían la punción dural accidental, prácticamente el 80% fueron a cesárea. O casi 90 incluso. Entonces, de las 92.651 embarazadas, 550 tuvieron una punción dural accidental. Esto representa un 0,59%, lo cual se encuentra dentro de la literatura entre 0,5 dijimos y 1%. 58% de las pacientes de las 550 tuvieron cefalea, o sea, 322. 40% aproximadamente de las 550 requirieron un parche de sangre, también dentro de los márgenes. Y un valor bastante menor, 2,7% requirieron un segundo parche. Luego, si analizamos de las 550 pacientes que tuvieron esta punción dural, ¿cuántos usaron catéter intratecal? 40%, 219 pacientes, y 331 se les volvió a reinsertar el periodo, 60%. Entonces, como resultado de aquellas que se insertó un catéter intratecal versus aquellas que se reinsertó un catéter peridural. ¿Cuántas desarrollaron cefalea por punción dural? No fue significativa la diferencia entre ambos grupos, cercano a ambas al 60%. Sin embargo, cuando se evaluaba la necesidad de un parche de sangre, había una diferencia de un 18%, lo cual era significativo en las pacientes que usaban catéter intratecal versus aquellas que se reinsertaban peridural. Así que ahí tienen la primera conclusión. Entonces, después luego se evaluó la necesidad o cuando se dejaba el catéter intratecal más de 24 horas. Esto incidía en la cefalea y se encontró que no habían diferencias o no había un beneficio adicional dejar un catéter intratecal más de 24 horas en la aparición de cefalea postpunción dural. En aquellas mujeres en las cuales se insertó el catéter intratecal y se inyectó suero salino, versus aquellas que tenían un catéter intratecal y no se le inyectó suero salino, se encontró diferencia significativa en la aparición de cefalea postpunción dural, entre un 46% versus un 63%, y a la vez tenían menos incidencia de parche de sangre, un 14,6% versus un 41%. Esto llevaba a una reducción de un 15% de la cefalea, los pacientes que tenían suero salino, que usaban suero salino, un 15% menos de cefalea postpunción dural, y también tenían un 25% menos requerimiento de un parche de sangre. A la vez hicieron un análisis que a mí me pareció que era como el que uno quiere buscar, que es el grupo de que tenía un catéter intratecal más suero fisiológico, que en el fondo que es el grupo que estamos viendo que tienen respuesta o tienen diferencia, versus un grupo que se reinserta el catéter peridural, más aquellos pacientes que tienen o usan un catéter intratecal, pero no inyectan suero salino. Y las diferencias eran parecidas con el grupo anterior, que en el fondo alrededor de un 24%, o sea, de un 16% menos tenían riesgo de cefalea estos pacientes. O sea, si usamos el catéter intratecal y usamos suero fisiológico, 16% menos de cefalea y alrededor de un 24% menos de necesidad de un parche de sangre versus en ese momento haber reinstalado el catéter epidural. Entonces, la discusión, ellos establecen que insertar un catéter intratecal no previene la cefalea, pero sí la necesidad de un parche de sangre. O sea, de alguna forma el uso del catéter disminuiría la severidad de la cefalea postpunción dural. No hay un beneficio de dejar el catéter intratecal por más de 24 horas, incluso se podrían haber ciertos perjuicios. Y en mujeres que usaron analgesia intratecal eh, y se le administró un bolo de suero fisiológico de 10 ml al final de la anestesia, cuando ya postparto, digamos, se observó que se disminuía la incidencia de cefalea y la necesidad de parche de sangre. Esto, la explicación que dan es más o menos la misma dirección, que se produciría un aumento de volumen
y con esto se disminuiría la hipotensión del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son las principales fortalezas y limitaciones de este estudio? Ellos mencionan que tiene un gran tamaño muestral, están 92.651 epidurales, es un gran volumen en este centro que tiene 23.000 partos al año. Son datos reales, en el fondo ya es un estudio observacional retrospectivo, no hubo intervención. Los protocolos entre ambos centros universitarios eran bastante similares, entonces los datos debían ser comparables y un seguimiento completo de los resultados. Es decir, cada vez que el anestesiólogo insertaba un catéter intratecal, iba escribiendo todo lo que él hacía, digamos, ¿sí? Así que no había una pérdida de datos muy importante. Las limitaciones es que es un estudio retrospectivo que tiene algún grado de sesgo de indicación, porque en el fondo no había una conducta estereotipada que tenían que realizar, era toda discreción. Había variaciones en el tratamiento conservador, como vimos en algunos anestesiólogos, luego de la cefalea por punción, podían inyectar corticoides, los cuales vimos que no estaban demostrados, pero algunos lo indicaban y otros no, y esto también estaba a discreción del anestesiólogo. Y pudiesen existir, pese a que tenían conductas bastante similares, algunas diferencias en el manejo entre ambos centros. En análisis personal del trabajo, yo pienso que es un estudio que, si bien es observacional, retrospectivo, es bastante adecuado en su diseño para un evento que es súper infrecuente. Si lo analizamos a nivel poblacional y queremos obtener conclusiones, incluso como hemos visto en las guías, establecen que la evidencia es insuficiente. Entonces, las diferencias que encontraron me parecen que son razonables. El diseño, como dije, es sencillo, el análisis estadístico es bastante adecuado para las variables que están estudiando. Ellos ajustaron cada variable para netamente ver el efecto del catéter intratecal y del suelo fisiológico. Y los resultados me parecen plausibles, no son, si bien son buenos, no son espectaculares. O sea, igual existe un porcentaje de pacientes que va a desarrollar cefalea. Son biológicamente posibles, establecen que el mecanismo simplemente es aumentar la presión, y eso es más o menos lo que va en las teorías de por qué se produce esta cefalea. Tiene un alto valor clínico. Uno quiere, después de cometer o tener esta complicación, ejecutar algo que disminuya el riesgo. Así que si tenemos esto, con bajo riesgo, en el fondo, inyectar suero fisiológico no tiene un riesgo tan importante, me parece que es bastante positivo. Lo que es negativo es que no analizaron otras variables. Al ser un estudio retrospectivo, analizaron variables bastante acotadas y que son muy relevantes en cuanto a dolor, que corresponde a la experiencia del dolor de la paciente. Pacientes que en el fondo, si eran usuarias crónicas de opioides, van a tener diferentes también tolerancia al dolor y pueden o si tienen cefaleas previas, van a desarrollar cefaleas quizás de mayor intensidad. Sabemos que un estudio retrospectivo observacional no entrega causalidad, sino asociación. Dado el alto uso de catéter intratecal en este centro, porque usan mucho más catéteres intratecales que yo he visto, digamos, en otra experiencia, podría haber existido quizá un protocolo previo que favoreciera, digamos, encontrar diferencias. Eh, y el uso de la hidrocortisona, cosintropina, que aunque los autores creen que el efecto es insignificante, introduce bastante heterogeneidad. Vamos a mencionar más adelante por qué. Entonces, luego de este trabajo apareció una guía clínica del manejo de catéter intratecal que ya empieza a dar ciertas luces, encontrando estos beneficios de cómo se debería manejar un catéter desde el punto de vista durante el trabajo de parto, que ellos mencionan que en general uno debería avanzar el catéter entre 2 a 4 centímetros intratecales. Esto es de la Asociación de Anestesistas Obstétricos del Reino Unido. Iniciar analgesia con bupivacaína y fentanilo, con dosis bastante parecidas a las del trabajo que mencioné. Usar infusiones continuas o bolos. Limitar en general los bolos para el parto instrumental para cesáreas hasta 2,5 miligramos. Etiquetar el catéter claramente, y que sea solamente administrado por anestesiólogo. Esto siempre se nos enseña. Y mantener una comunicación con la paciente, con el equipo, de que solamente nosotros podemos utilizar el catéter. No realizan recomendaciones específicas en este trabajo de qué hacer con el catéter antes de retirarlo o cuánto tiempo dejarlo. Entonces, a partir de este trabajo es que salió una editorial del mismo autor del trabajo que presenté, que fue traducida por el doctor Lacasí, y que menciona lo siguiente.
que analiza el uso de que establece que, digamos, esta guía de uso de catéteres intraticales con las dosis iniciales, las dosis de mantención, es un avance bastante importante para dosificar, digamos, estos catéteres y estandarizarlos. Establece que el autor, que pese a que no se menciona en la guía, el uso de suero fisiológico intratecal antes de retirar el catéter sería hasta ahora lo que se sabe, lo bastante más seguro y con evidencia para disminuir en parte el riesgo de cefalea y parche de sangre. Y que si uno analiza el uso de la cosintropina, el análogo de adenocorticotrofina, en conjunto con el uso de suero fisiológico, pudiese haber una disminución bastante más importante del riesgo de cefalea por punción dural. Ellos mencionan que, y de parche de sangre, que pasa a ser de un 16,7% a solo un 3,3% cuando se mezclan ambas intervenciones. Entonces, dado que hay tanta evidencia contrapuesta en algunos estudios, y este estudio es bastante reciente y con resultados que son bastante positivos, quise preguntar al autor de las guías clínicas de manejo de la cefalea por dural cuál era su opinión, y acá grabo un video. Ahora se salió en internet. Oh, están 7:40. Ya. Hello, everyone. ¿Se escucha? I'm Dr. Vishal Uppal from Dalhousie University in Halifax, Canada. I had a huge honor of leading Halifax, Canada. Honor of leading the recent multi-society guidelines on postural puncture headache. Thank you, Dr. Lingo, for inviting me to share a few thoughts with you. It was great connecting with you at the Western Regional Anesthesia Symposium last year. And a warm greeting to Dr. Lacassi, a highly respected leader in obstetric anesthesia, whose work I deeply admire. Good luck with your upcoming journal club discussion paper discussing intrathecal catheters following accidental dural puncture, co-authored by one of my friends, Sharon Orbach-Zinger. It is an important and timely topic. As mentioned in our multi-society PDPH guidelines, after an accidental dural puncture, an intrathecal catheter may be considered to provide anesthesia and analgesia. However, the decision must always weigh the potential risks during the including infection and dosing errors. There's also a recent document by Obstetric Anesthesia Association that provides details about management of intrathecal catheter. It is an excellent reference for developing safe and consistent local practice. At the end, a thoughtful team-based approach, balancing evidence, safety, and experience is the key. Thank you again for the invitation. I wish you all a stimulating and productive discussion. I look forward to seeing you at the 50th Chilean Congress of Anesthesia in combination with ISURA happening from November 27th to 29th, which is later this month at Santiago. See you there. Bye. Bueno, no menciona específicamente si él usaba los catéteres intratecales para esto. Yo le pregunté dirigidamente, me dijo que hace un abordaje más o menos parecido a lo que hacemos todos, que si le costó colocar la peridural, deja el catéter intratecal y lo utiliza para la analgesia durante el trabajo de parto, pero luego no inyecta nada a través del catéter intratecal, solamente hace inyecciones peridurales. Así que el protocolo óptimo de manejo que establece en este trabajo es que después de la punción dural accidental, administrar 10 ml de suero fisiológico y remover inmediatamente posparto el catéter, que es, según entiendo, algo parecido a lo que están haciendo acá. Áreas de investigación, las nuevas intervenciones profilácticas, tenemos que tener estudios que sean más sólidos en relación a esto, resultados a largo plazo y eventualmente el papel del ultrasonido en la evidencia para prevenir, digamos, funciones durales inadvertidas. Muchas gracias y disculpen los problemas técnicos. Vale, buenísimo la presentación y Muy accidentada. buenas las muy sorpresas disculpa. finales. Está bien, está perfecto. Oye, está buenísimo el trabajo. A mí me gusta este trabajo.
Y yo creo que es muy respetable. Los datos que ellos muestran, en el fondo, una incidencia que es completamente respetable para un centro que se precie de tal, de hacer buena medicina, en el fondo, tener un 0,5% de incidencia de cefalea postpunción está dentro de los límites muy, muy aceptables, así que está perfecto. Más encima, con 20.000 partos al año, es notable la incidencia que tienen y la experiencia que tienen. Así que, por lo tanto, es muy creíble los resultados que ellos muestran. Y solamente dos comentarios. Lo primero es que nosotros habitualmente hablamos de cefalea postpunción dural y yo he tenido como una cruzada personal para tratar de mejorar la denominación de este síndrome. En el fondo uno debería hablar de cefalea postpunción de dura madre aracnoide o cefalea postpunción meningia, porque no es la dura la que uno rompe, sino que es la dura madre y la aracnoide. Así que tiene un comentario ahí anatómico que es importante considerarlo. Y lo otro es que yo a este trabajo en términos general le creo, pero por un problema de sesgo personal, que yo suscribo en el fondo que cuando uno tiene una punción dural accidental, como ya el daño está hecho, mejor utilizarlo a favor de uno y la mejor opción ahí es meter un catéter intratecal. Y la segunda sería esto de ponerle o no ponerle suero fisiológico antes de sacar el catéter. Me parece una medida fácil, barata, con bajo riesgo en el fondo, y que uno debería intentarlo, porque si muestra que tiene algún beneficio, yo creo que es razonable intentarlo. Ahora, ¿por qué le creo? Es más bien por un sesgo personal y no por la evidencia, ya que este es un trabajo retrospectivo. Así que hay que quedarse con ese concepto, en el fondo, que esto es una asociación y no una causalidad. Pero pareciera ser que la balanza se está inclinando hacia ese lado. Así que esos serían mis comentarios. Ya, perfecto. Vamos a ver acá. No se ve. Vayan hablando nomás, porque el que quiera, porque estamos cortos de tiempo. Ale, Sí, gracias Ren. por la presentación. Yo creo que básicamente aquí lo que tiene más poder desde el punto de vista metodológico es es llegar hasta el momento donde yo puedo hacer una comparación de las incidencias entre uno y otro, en términos cuando ellos dicen, ¿sabes qué? Dejar el catéter versus no dejarlo, no va a alterar la incidencia de cefalea por punción dural. ¿Ya? Que es lo que todo el resto tiene demasiados sesgos en términos de que no hay una estandarización de cuándo yo decido o no decido hacer un parche de sangre, no hay una estandarización de qué paciente yo elijo una técnica u otra, y además como una cosa, si bien tienen un N muy grande, ¿ya? Cuando tú vas haciendo este salame de cortando el grupito en grupos más pequeños, el poder también para demostrar es menor y el sesgo también aumenta, ¿ya? Entonces, yo puedo entender lo que dice el Tito en términos de que tiende a creerle, ¿ya? Pero aún así hay que tener súper claro que lo que van encontrando ellos, mientras más pequeños los grupos y mientras más la indicación está en manos del tratante, la cantidad de sesgos que se pueden introducir son mucho mayores, ¿ya? Y esto no es tan controlado en este trabajo. Entonces es súper importante considerar de que lo que uno puede decir hasta el momento es, mira, ¿sabes qué? Colocar o no colocar el catéter no va a hacer una diferencia en la presentación de cefalea postpunción dural. De ahí para adelante, uno podría decir, parece ser que, ya pueden requerir, porque no hay una estandarización, por ejemplo, a qué paciente le coloco el parche de sangre y a qué paciente no le coloco el parche de sangre. Son dos centros diferentes, queda a criterio de cada operador, ya. Incluso solo dejar el catéter versus no dejarlo también queda a criterio de cada operador. Entonces, yo creo que hay que tener ojo. Hay algo por aquí, vale la pena seguir rascando probablemente, pero no podríamos decir de que hay una evidencia fuerte para poder demostrar tanto que el catéter te va a disminuir la cantidad de parche de sangre, que mientras más días puede tener algún efecto o no tenerlo, o que colocar suero fisiológico va a funcionar o no va a funcionar. Ya, por otro lado, una cosa que ellos no hacen acá es demostrar
en términos de los riesgos asociados a una conducta a otra, porque ahí sí que tienen mucho menos poder para poder hacerlo. ¿Ya? Ok. Gracias, René. ¿Algún otro comentario? Yo quería preguntar algo. Bueno, gracias por la presentación, estuvo excelente. Quería preguntar una cosa más metodológica, si es que ellos describen qué catéter utilizan o si cambian el tipo de catéter cuando deciden ponerlo intratecal, porque hay algunos centros, digamos, en otros lugares donde el estándar es poner catéteres flexibles, y catéteres que en general no están disponibles en nuestros centros. Mm. No, en este trabajo no, al menos yo no lo encontré. No vi que escribieran qué equipamiento utilizaban. Eh, Así que no podría dar información respecto a eso. Pero sí, me parece que hay una diferencia. Eh, bueno, en relación a lo que dijo René, pensaba que en la primera intervención ya hay una, si bien ellos establecen que más de 40, si tenía dolor de más de 40 de 100 en las 48 horas, ahí realizan el parche de sangre y que dejar el catéter intratecal disminuiría la necesidad de parche de sangre, lo cual que si bien no es, con todas estas variables podría afectar, al menos ya eso a mí me llamaría un poco la atención y sobre todo yo creo que todos seguiríamos la conducta en caso que nos fue difícil colocar una peridural, dejarlo y si eventualmente esto tiene un beneficio, eh, que bueno, son beneficios digamos que están dentro del rango de lo posible, así que concuerdo digamos que todavía falta, pero es tan poca la incidencia que es difícil realizar estos estudios. Sí, Alejandro, si no es que no les crea, yo creo que ellos son súper serios en presentarlos, ¿ya? Solamente hay que tomar, a ver, los estudios cuando son de este tipo, por ejemplo, que son estudios observacionales, porque no me queda muy claro, porque era observacional o retrospectivo, no sé si fueron prospectivamente juntando los datos o los No, miraron para retro, atrás, ¿ya? retro. ¿Ya? Hay cosas que fortalecen la evidencia dado por este tipo de trabajos también. ¿Ya? Y eso también es importante considerarlo. De hecho, lo conversamos la semana pasada con Sebastián Raffo con respecto a lo que es GRADE. Los estudios observacionales también tienen cosas que van a aumentar su evidencia. Sí. Por ejemplo, la magnitud del efecto, cosas por el estilo, la presencia de otros sesgos que eventualmente no sean sesgos a favor, sino sesgos que terminan siendo en contra del resultado. ¿Ya? Entonces, yo a ellos les creo de verdad, pero hay que ser bien riguroso también en decir cuál es el poder que tienen para poder tener esto como una conducta estándar y que si tú no lo haces ya sabes que lo estás No, haciendo claro. mal. Que a eso me refiero, pero yo de verdad creo que son súper serios en cómo presentan los trabajos y que no nos están vendiendo pomadas, sino que están vendiendo lo que ellos encontraron, pero hay que saber cuáles son los secos que tienen. ¿Ya? De acuerdo. Eso, yo creo que estamos hasta acá porque estamos bien cerca del horario de inicio. Muchas gracias a todos. Disculpen los problemas técnicos, no pensé que iba a pasar. Que tengan buen día, nos vemos. Dale, muchas Gracias, chao, gracias, chao. nos vemos.